Bienvenidos a nuestro canal. En este vídeo exploraremos el fascinante mundo de los sueños y descubriremos las 8 cosas más sorprendentes que no puedes hacer en tus sueños. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios detrás de estas limitaciones y aprendemos cómo funciona nuestra mente mientras dormimos. No te pierdas el top 3, te sorprenderá. Imagina despertar en medio de un sueño y darte cuenta de que necesitas tu teléfono para resolver un problema. Pero, ¿qué pasa cuando intentas encontrarlo en tu sueño? Según un estudio fascinante, los teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos son prácticamente inexistentes en nuestros sueños. Solo aparecen en alrededor del 4% de ellos. Parece que la parte más primitiva de nuestra mente, asociada con miedos y amenazas, no ha integrado completamente estos inventos modernos. En el número 7, tenemos la incapacidad de hacernos cosquillas a nosotros mismos en sueños. Aunque pueda parecer curioso, el cerebro tiene una forma de minimizar las respuestas a los estímulos táctiles propios. Incluso en sueños lúcidos, no podemos provocar esas risas y estremecimientos tan característicos de las cosquillas. En el número 6, descubrimos que leer en sueños es una tarea casi imposible. Las partes del cerebro responsables de comprender e interpretar el lenguaje están mayormente inactivas durante el sueño. Esto nos impide establecer conexiones entre palabras, significados y estructuras de frases, dificultando la lectura fluida en nuestros sueños. ¿Conoces esa persona que has visto en tu sueño? Los expertos creen que los rostros que aparecen en nuestros sueños están basados en personas reales, aunque solo las hayamos visto brevemente. Nuestro cerebro tiene la capacidad de combinar elementos de rostros conocidos para crear uno nuevo. Parece que nuestros sueños están conectados con la realidad y utilizan los recuerdos almacenados en nuestra memoria. En el número 4, descubrimos que la música es casi inexistente en nuestros sueños. Aunque pueda resultar sorprendente, algunos expertos sugieren que el cerebro considera que la música repetitiva con coros y melodías pegadizas podría generar recuerdos persistentes no deseados. Sin embargo, es importante destacar que hay músicos y personas con una relación especial con la música, que sí pueden experimentarla en sus sueños. Y llegamos al top 3. Exploramos la falta de olores en nuestros sueños. Es poco común que podamos percibir olores intensos en el mundo onírico, a menos que tengamos un sentido del olfato muy fuerte o estemos expuestos a aromas en nuestra vida diaria. Nuestro cerebro parece priorizar otros sentidos durante el sueño, relegando el sentido del olfato a un segundo plano. ¿Alguna vez has tenido una pesadilla en la que intentas gritar, pero no sale ningún sonido? Resulta que tus cuerdas vocales están en silencio durante el sueño. Las áreas del cerebro que controlan las neuronas motoras, responsables de los movimientos musculares, están apagadas durante el sueño. Esto explica por qué no puedes emitir ningún sonido, incluso cuando estás experimentando una pesadilla aterradora. Y el top 1 de cosas que no puedes hacer mientras sueñas es: ¿alguna vez has sentido que estás atrapado en un sueño sin poder correr rápidamente incluso cuando estás siendo perseguido? Parece que el mundo de los sueños no nos permite movernos a toda velocidad. Según los expertos, en los sueños, el cerebro construye el mundo y los escenarios en tiempo real. Esto significa que el ritmo para construirlos debe ser compatible, es decir, el sueño no puede tener dos velocidades. Correr rápido a altas velocidades simplemente no es posible. Además, la parálisis temporal de los músculos durante el sueño también juega un papel en esta sensación de movimiento lento y dificultad para realizar movimientos. Y ahí lo tienen. Nuestro top 8 de las cosas que no puedes hacer en tus sueños y su fascinante explicación. Estas limitaciones en nuestros sueños revelan cómo nuestra mente funciona de manera diferente durante el sueño y nos invitan a explorar el misterioso mundo onírico. Recuerda compartir tus propias experiencias en los comentarios. ¿Has experimentado alguna de estas limitaciones en tus sueños? Nos encantaría saberlo. Gracias por acompañarnos en este viaje a la mente y nos vemos en nuestro próximo vídeo.